nuestra tercera sesión de aprendizaje de nuestro diplomado en negociación de conflictos socioambientales. Trataremos un tema sumamente relevante cuyo título es el de movimientos sociales en los conflictos socioambientales. Es así que, habiendo hecho las clases introductorias y considerando el marco teórico conceptual, podremos profundizar en la presente exposición, no solo a partir de lo vertido en las clases precedentes, sino también a partir de la presente exposición, que trataremos de realizarla con la mayor dosis de didáctica posible. En primer término, será necesario definir qué es un movimiento social, delimitando su desenvolvimiento y finalmente contemplando sus características. El movimiento social es un actor colectivo que interviene en el proceso del cambio social, el cual tiene por lo menos dos elementos centrales. En primer término, una estructura especial del grupo social que conforma el movimiento. Y en segundo nivel, cuáles son las metas perseguidas por este grupo, las cuales tienden a transformar gradual y o violentamente las estructuras más o menos relevantes de la sociedad, o bien en caso de antimovimientos, a impedir estos cambios. Con esta definición diremos de manera puntual que los movimientos sociales se diferencian de algunos comportamientos de masa a través de la mayor duración, la solidez de los modelos comunicativos, de la asignación de papeles y de la fuerte estructuración de sus metas. En ese sentido, los movimientos sociales no existen por lo común sin organización, pero la organización no es lo decisivo en el movimiento. Esta proporciona, entre otros aspectos, continuidad, coordinación y también iniciativa, pero sin la acción espontánea e irregular de la acción fuera de la organización sería poca cosa. En este aspecto también es necesario incidir en las características de los movimientos sociales, es decir, en primer término, ¿cuáles son las metas? Las metas son propiamente los cambios sociales, ya sean estos que modifiquen las estructuras del Estado o que contemplen su transformación progresiva. Las metas tienen que ser realizables en el corto, mediano y largo plazo. No plantear metas sería contraproducente y no plantearía un cambio eficaz, sino una mera propuesta o una aspiración utópica. Una segunda característica la demarca el hecho de su especificación del papel a seguir. En ese sentido, la especificación de papeles y roles a desempeñar crece con el grado de organización de los movimientos sociales, existiendo sin duda una diferenciación entre los papeles, como son las élites activistas y los simpatizantes. Con respecto a la integración, el grupo que se constituye como movimiento social se caracteriza por un pronunciado sentimiento. Este sentimiento está demarcado por la identidad colectiva. Esa conciencia de pertenencia común se desarrolla sobre la base de una diferenciación entre los que apoyan la causa de la movilización y de los que se niegan a ellos. Un cuarto componente radica en el hecho de la necesaria continuidad. Un cierto grado de continuidad medida en años parece razonable para deslindar con el desenvolvimiento de los movimientos sociales de episodios colectivos. Solo las actividades continuas muestran que un movimiento aún se mueve y este está comprometido con su génesis o razón de ser. Y finalmente la movilización, que es el fundamento de poder de todo movimiento social, el cual muchas veces es precario
y no está asegurado a través de su institucionalización. De ahí que la movilización de apoyo sea una condición mucho más relevante para la existencia de un movimiento social que otras formas de intervención. Haciendo una recapitulación, son las metas, la especificación del papel a seguir, la integración, la continuidad y la movilización, los aspectos medulares que competen a un determinado movimiento social, como un actor relevante en el cambio y la transformación de una sociedad que no es estática, sino es dinámica, como es el mismo accionar del individuo en relación con su entorno social. Con respecto a las teorías planteadas en torno al conflicto social, es necesario plantear aquella demarcada por Charles Tilly, conocida como la teoría de la propuesta. El conflicto social, como ya lo hemos manifestado, es una serie continua de interacciones entre los titulares nacionales del poder y las personas que reclaman con éxito hablar en nombre de unos electores carentes de representación formal, en el curso de las cuales esas personas hacen públicas demandas de cambio en la distribución o en el ejercicio del poder y apoyan demandas con manifestaciones públicas de apoyo. La acción colectiva, que está enmarcada dentro de la teoría de la propuesta de Charles Tilly, sostiene que es la actuación conjunta de un cierto número de personas con el fin de alcanzar los intereses que comparten. Pero esta acción colectiva también cuenta con sus respectivos componentes que se van a desagregar en la organización de grupos, la movilización, el interés común de quienes participan y la oportunidad. Dentro de la organización de grupos, de lo que se trata es de considerar que los movimientos de protesta se organizan de muchas maneras, oscilando desde formaciones espontáneas de multitudes a grupos revolucionarios rígidamente disciplinados. En ese sentido, los grupos se conforman de manera espontánea como consecuencia de la salvaguarda de los intereses particulares, pero también pueden surgir movimientos insurgentes, movimientos subversivos, movimientos revolucionarios que pueden transformar, dinamizando la sociedad a través de la seria profundización en las estructuras de una sociedad. En segundo término, hablamos de la movilización, que se compone de las diversas maneras que tiene un grupo de conseguir recursos suficientes para hacer posible la acción colectiva. Estos recursos pueden ser provisiones de bienes materiales, apoyo político o armamento. Una tercera condición de la acción colectiva la constituye el interés común de quienes participan. Dicho en otros términos, esto equivale a considerar a aquellos actores que pueden perder o ganar mediante sus políticas o tácticas. Siempre hay algún objetivo que subyace tras la movilización para la acción colectiva. Y finalmente la oportunidad, que está enmarcada por el hecho de que pueden producirse acontecimientos fortuitos que proporcionen oportunidades a los propósitos de la acción colectiva, las cuales se ven a su vez influidas en gran medida por tales episodios accidentales. Una tercera consideración lo constituye la protesta social, que tienden a desarrollarse para movilizar los recursos del grupo, bien cuando las personas carecen de instrumentos institucionales para conseguir que se escuche su voz, o bien cuando sus necesidades son reprimidas directamente por las autoridades estatales. ¿Por qué llega a ser violenta una acción colectiva? Puesto que casi toda la violencia colectiva se desarrolla a partir de acciones que al principio no son violentas. El hecho de que haya o no violencia depende menos de la naturaleza de la actividad que de otros factores, especialmente de cómo responden las autoridades. En la experiencia hecha por Tilly, al observar más de 100 acciones colectivas que implican el uso de la violencia,
son las fuerzas represivas del Estado las que más persistentemente inician y ejecutan la violencia colectiva. Por otro lado, habrá que explayarnos en relación al hecho de cuestionarnos o de hacernos la interrogante por qué son los movimientos sociales los que producen los conflictos sociales, puesto que los movimientos sociales luchan por un interés común o para garantizar que se alcance un objetivo compartido, de forma tal que, en función a sus características, permite hacer frente a las represalias que haya por parte del Estado para mantener el status quo. Así pues, la sociedad organizada genera los movimientos sociales para poder enfrentar con herramientas más precisas a las presiones del Estado para que las protestas sociales sean disgregadas. Habiendo hecha esta recapitulación, podemos nosotros plantear también lo planteado y expuesto por el sociólogo noruego Johan Galtung, quien representa a la escuela de la llamada violencia estructural. Para Galtung, quien conceptualiza un conflicto a la luz de la concurrencia de la violencia directa, de la violencia cultural, de la violencia estructural, existe una parte visible, que es la llamada violencia directa, que es la parte de la manifestación violenta, que es notoria, visible, palpable, detectable, y las bases que están ligadas a las estructuras sociopolíticas, económicas y culturales de una determinada sociedad, que está caracterizada por la violencia cultural y la violencia estructural, que es invisible, pero que también subyace dentro de lo que es la violencia en términos generales. El conflicto, a la luz de Johan Galtung, es crisis y es una oportunidad. Es crisis porque implica una exacerbación del antagonismo entre las partes en disputa, y es una oportunidad porque es la posibilidad de construir consensos. El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. Pero también el conflicto es una situación de objetivos incompatibles. Cuando los conflictos no se solucionan, se transforman. El conflicto implica una experiencia vital holística, es decir, la conjugación de muchos factores. Hay que visualizar los conflictos a la luz integral, en la cual confluyen diferentes disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, la ciencia política, las relaciones internacionales, la psicología o el derecho, para poder encontrar e interpretar las diferentes aristas dentro de las cuales se origina un determinado conflicto. El conflicto también es una dimensión estructural de la relación y disputa entre las diferentes partes en confrontación. Y por otro lado, el conflicto es también una forma de relación de poderes, una correlación de poderes que disputan entre sí por ganar un mayor hegemonismo o protagonismo dentro de un determinado escenario. Los conflictos también deben conceptualizarse dentro de una dimensión de múltiples niveles, de un llamado multinivel. De tal modo que se plantea un intraconflicto que es un conflicto interior y un interconflicto, es decir, una relación entre valores, costumbres y como visiones contrapuestas entre uno y otro individuo u otros grupos y otros grupos de individuos. En ese sentido, el conflicto se va a desagregar en personas, en grupos, en sociedades o estados, en regiones o civilizaciones y a nivel mundial. De tal modo que, en el aspecto vinculado a una persona y en su relación entre intraconflicto e interconflicto, se da a plantear un cuadro o magnitud de microconflicto. En relación al grupo, se plantea un mesoconflicto, un conflicto de carácter intermedio. En su relación con la sociedad y con el Estado, se planteará un macroconflicto por su gran envergadura o intensidad. Y en relación
a la región o civilización hablaremos de un megaconflicto, es decir, un conflicto de características muy peculiares por el tamaño que éste ha cobrado. En relación a la tipología de los movimientos sociales, plantearemos que estos se pueden desagregar en movimientos agrarios, en movimientos cocaleros, en movimientos ambientales, en movimientos antimineros, en movimientos de derechos humanos, en movimientos indígenas y en movimientos feministas. En el movimiento agrario se va a plantear toda acción colectiva o conjunta de los campesinos, los cuales están orientados a lograr determinados objetos que tienden a modificar más o menos profundamente sus condiciones de vida, ya sean de campesinos, parcelarios, de indígenas comunales y de peones. En el caso específico del movimiento cocalero, los primeros intentos de organizar a los agricultores se producen durante el primer gobierno de Fernando Balaún de Terry, es en el año de 1964, en el cual se trata de limitar la producción de coca mediante la promulgación del Decreto Supremo 254, que delimitaba las zonas de producción cocalera a los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad y San Martín, dejando por consiguiente a las demás regiones o zonas en calidad de ilegales. Este ámbito, pues, el movimiento cocalero tiene su génesis ya mucho tiempo atrás y no ha existido la política para un control eficaz del incremento de los cultivos de coca. En relación al movimiento ambiental, el ecologismo como punto principal de su ideología, que rescata a la tierra sosteniendo que su finitud es la razón básica por la que son imposibles el infinito crecimiento económico y demográfico, y por el cual conseguiremos más adelante un desarrollo armónico, conlleva a que sea preciso que todas las acciones tengan lugar a cambios en nuestra conducta social y política. En lo relacionado con el movimiento antiminero, el incremento del valor de los minerales ha estado atrayendo grandes inversiones en el Perú durante los últimos años, pero lamentablemente este desarrollo de la minería ha provocado una degradación ambiental en las poblaciones cercanas en donde se realiza la actividad minera de hecho. Los pobladores se organizan para protestar contra la mala actividad minera en defensa de sus intereses y en la protección del medio ambiente. En relación al movimiento de derechos humanos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional reconoce que los organismos de la sociedad civil, de manera organizada, asumieron el desafío de defender los derechos humanos durante el conflicto armado interno, que generó pues cerca de 70.000 muertos, y en donde diversas instituciones democráticas del Perú rechazaron desde un inicio la violencia política, con el costo que ya conocemos y con el terrible hecho de asumir los costos sociales para que nunca más se vuelvan a repetir en nuestro país. El movimiento indígena, por otro lado, en cuanto a movimiento social, expresa conflictos y luchas por el reconocimiento de la ciudadanía, así como por el respeto de sus costumbres, valores y prácticas ancestrales. Es decir, este tipo de movimiento es analizado desde la perspectiva étnico-cultural para ser reconocida desde un análisis integral que conciba al indígena como el problema central del país. En relación al movimiento feminista, es necesario reflexionar en el hecho que la lucha social se centra en obtener una igualdad de género, es decir, tener las mismas oportunidades tanto para las mujeres como para los varones, de tal modo que las personas de tercera edad también puedan acceder a un trato igualitario, siendo mujeres sin ningún tipo de limitación, especialmente referido a cuestiones de grupo femenino. Estos son algunos de los movimientos sociales que han emergido y planteado su protagonismo en la escena política del Perú. A continuación explicaremos, en función al conflicto social, algunas características inherentes al mismo.
El conflicto social es un proceso complejo en el que grupos sociales, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores, creencias son incompatibles o contradictorias, y esta contradicción puede derivar en violencia. Para ello es necesario recapitular en ciertas características del conflicto social, como son el proceso del conflicto social, la complejidad del conflicto social, la percepción del conflicto social, así como también los intereses en contradicción, la posibilidad de una situación de violencia y el espacio público. El proceso del conflicto social, a su vez, señala que la idea del proceso debe ser entendida como una sucesión de actos relacionados unos a otros que crean una secuencia narrativa, no necesariamente unilateral, pero sí entretejida y de influencias recíprocas. El conflicto no es un acto en particular, ni un hecho social aislado, ni un suceso accidental. En su espacio y en su tiempo aparecen actores que lo protagonizan. Es así como el conflicto tiene a sus actores que cumplen con determinadas funciones, las cuales se van a plantear en determinados escenarios. A continuación abordaremos el tema de la complejidad del conflicto social y diremos que la complejidad de los conflictos se evidencia en la multiplicidad de actores, de causas, de formas culturales, de expresiones de poder, de maneras de experimentar las amenazas o daños, de insertarse en la economía de mercado o quedar al margen de ella y de ubicarse en la historia social y política del país. Es así como el conflicto se va a insertar en diferentes esferas de la vida cotidiana, y es por eso importante explicar también el conflicto a la luz de la historia social y de la última historia de la política en el Perú. Con respecto a la percepción del conflicto social, este es entendido como una aproximación preliminar a la realidad del conflicto y que puede o no corresponder a esa realidad, o hacerlo en mayor o menor medida. En el conflicto, cada quien tiene su verdad y es capaz de llevar su defensa hasta el extremo. Es en el proceso de diálogo en el que irá apareciendo una verdad más cercana a la realidad sobre la que será posible construir consensos, construir acuerdos, construir escenarios. Por eso es necesaria la capacidad de poder percibir un conflicto para tener empatía con los actores y a partir de ahí encontrar fórmulas de resolución y negociación de conflictos. Otro aspecto vinculado al conflicto social es el de los intereses en contradicción. Los intereses o valores en contradicción constituyen el núcleo del conflicto. Es hacia ellos a los que hay que dirigir la mirada para comprenderlos con el máximo de la objetividad, que es algo fundamental, y sin prejuicios que contaminen el análisis. Y por otro lado, la dinámica actual de la economía, así como las desigualdades y evacuaciones, así como cuadros de exclusiones, han generado intereses contrapuestos que se exponen públicamente. Los intereses en contradicción son pues la fuente principal de la gestación y origen de los conflictos sociales. Asimismo, hay que relevar la importancia de la posibilidad de la violencia, de tal modo que la violencia es un recurso que las partes pueden echar mano para expresarse, reclamar, presionar directa o estratégicamente. Ciertamente es un recurso proscrito por las leyes y que solo se alimenta el lado más nocivo del conflicto. Es decir, el conflicto tiene varias caras, pero solo se trata de ver una cara de la misma con los resultados contraproducentes en la conveniente articulación y acercamiento entre los diferentes sectores en público. Con respecto al espacio público, de lo que se trata es un ámbito de opinión en el que
articulan intereses individuales y colectivos. En ese sentido, definimos espacio público como una construcción social en la que el público, de manera específica, participa dentro de la gestación y en la construcción social. De tal modo que lo público y lo privado coexisten a través de la intersección entre distintos actores sociales. Esta interacción cumple pues con el rol de acercar a individuos, a sociedades, a grupos o a países con propuestas antagónicas y diferentes a la nuestra. Con esta disertación deseo culminar esta tercera sesión de aprendizaje de nuestro diplomado de negociación de conflictos socioambientales, haciéndoles partícipe de sus inquietudes y de sus interrogantes que estaré llano a responder siempre con el ánimo y la convicción de siempre. Soy Alain Segarrosú, docente universitario, expositor en temas de conflictos, interculturalidad y gobernabilidad, y quedo pues presto a nuestra próxima sección que abordará temas vinculados a este interesantísimo diplomado de negociación de conflictos socioambientales.